Buenos días compañeros, hoy venimos a hablarles sobre los textos narrativos. El grupo está conformado entre Jonathan Josué Mejía y Junior Santiago Suárez. Entonces, comencemos. ¿Qué es un texto narrativo? Es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se encuentran una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Estos hechos son protagonizados por personajes y ocurren en un lugar y tiempo determinado. De todos los personajes que aparecen en la narración, el más importante es el narrador, quien se encarga de informar al lector de todo lo que ocurre en el relato. Ahora las partes del texto narrativo. Primero, el planteamiento. Es cuando se presenta la trama a los personajes, el contexto histórico, etc. Segundo, el nudo. Es el momento de la narración en el que empieza a suceder el conflicto o los conflictos de la obra. Y tercero, el desenlace. Los conflictos se resuelven y se vuelven a una normalidad. Puede ser igual a la planteada al inicio o diferente. Estructura externa de los textos narrativos. Es la estructura en la que se organiza el texto. Capítulos, párrafos, actos o escenas, secuencias. Estructura interna de los textos narrativos. Es la manera en la que se estructura el contenido dentro del texto, es decir, cómo organizamos la información que se quiere narrar. Introducción o planteamiento. Es cuando se presenta la trama a los personajes, el contexto histórico, etc. Nudo o desarrollo. Es el momento de la narración en el que empieza a suceder el conflicto o conflictos de la obra. Desenlace o final. Los conflictos se resuelven y se vuelven a una normalidad, que se puede ser igual a la planteada al inicio o diferente. Características. Primera, el objetivo es contar o narrar una historia. Segunda, cuenta con la figura del narrador que puede ser omnisciente en primera o en segunda persona. Tercero, los agentes que viven la narración son los personajes. Cuarta, la narración se sitúa en un espacio o tiempo concreto. Quinta, es imprescindible que exista una acción, si no, no estaríamos ante un texto narrativo, sino ante otro tipo de tipología textual. Elementos importantes de una narración. El narrador es la voz que utiliza el escritor para contar al lector lo que ocurre en la narración. El narrador es el encargado de presentar y describir al resto de personajes, situándolos en un contexto espacio-temporal determinado. Es una de las figuras más importantes y representativas del texto narrativo. El tiempo. Los hechos que se desarrollan a lo largo del texto narrativo están situados en un tiempo delimitado, es decir, el tiempo en el que ocurre la acción. Este puede ser lineal, es decir, seguir un orden cronológico, o bien todo lo contrario. Tratarse de un texto narrativo en el que se intercalan fragmentos que correspondan a distintos tiempos. El espacio es el lugar o los distintos escenarios en los que se lleva a cabo la acción principal de la narración. Un texto narrativo puede tener un único espacio o muchos y muy variados dependiendo del tipo de acción que se cuente y de los acontecimientos que les pasen a los personajes. Elementos de la narración. La novela o el cuento forman parte de la literatura y son historias de ficción en las que nos explica una historia protagonizada por personajes. Los mitos. Los mitos también son narraciones que se empleaban en las antiguas culturas y civilizaciones para explicar el origen del mundo, del ser humano, para defender comportamientos morales, etc. Las leyendas son una mezcla de realidad y ficción que se basan en un héroe o personaje popular, con el objetivo de resaltar elementos de una comunidad o nación, y las fábulas, que son parecidas a los cuentos, con la diferencia de que tienen una intencionalidad didáctica y que están protagonizadas por animales que se personifican.